Gracias por estar con nosotros, por darle seguimiento a esta transmisión de Médica Magazine. Estamos con el doctor Gabriel del Corral, el cirujano plástico. Se encuentra en Washington. Doctor, bienvenido. A mí me gustaría conocer un poquito cómo llega el doctor, un panameño, a ejercer cirugía plástica en Washington. Sobre todo porque en Panamá a veces somos un poco escépticos de recibir médicos extranjeros. Sin embargo, hay muchos panameños que le va bien en otros países. Sí, Marisol, muchas gracias por la entrevista. Encantado de estar aquí y hablando de este tema tan importante que es la cirugía de transgénero y hablando contigo y con mi gente de Panamá. Yo la verdad me fui desde muy temprana edad a estudiar medicina como todo médico y bueno, por razones de la vida me dediqué a conseguir una especialidad de cirugía general y luego cirugía plástica en Estados Unidos. Y bueno, con el tiempo y con ese entrenamiento que es bastante largo, pues eventualmente me quedé quedando en Estados Unidos y no tuve la oportunidad de regresar a Panamá porque lo que quería hacer es especializarme en cirugía reconstructiva, que es la microcirugía dentro del campo de la cirugía plástica. Y en un lugar como en Estados Unidos hay más facilidades para practicar, hay más volumen, hay muchos más casos más severos y por eso eventualmente me quedé aquí. Pero no te voy a mentir, me encantaría en algún momento regresar a mi Panamá que es tan lindo, ¿no? ¿Y por qué no quedarte con la cirugía plástica, esa glamorosa que a todos les gusta, y decidir cirugía de reafirmación de género? Que poco había escuchado yo hablar de esta especialidad. Sí, bueno, hablo un poquito de la cirugía plástica. Cuando todo el mundo le digo que soy cirujano plástico, la gente generalmente empieza en nip and tuck y empiezan empezar con lo más cosmético, pero la cirugía plástica es mucho más que eso, desde cirugía de quemados a cirugía reconstructiva, y ahora los cirujanos plásticos están haciendo mucho más cirugía de transgénero. Para mí yo tuve mi primer paciente transgénero casi como un accidente en el cual yo hice unas ciertas reconstrucciones mamarias a unos pacientes que vinieron a verme y fueron mis pacientes, que fueron mis principales pacientes transgéneros, que nunca había hablado con una persona que era transgénero nunca en mi vida. Y después de operarlos me di cuenta de que había un cambio no solamente físico, pero psicológico muy grande. Inclusive yo podía estar muy contento con esos cambios que habíamos hecho de manera externa, pero la persona había cambiado y había florecido de una manera muy increíble. Y eso me causó un poco de inquietud y duda de entender un poquito más de qué era la cirugía de transgénero. Y no fue hasta que conocí a un paciente que había tenido una complicación en un hospital bastante famoso de aquí de Estados Unidos, en el cual había tenido una vaginoplastía y tuvo una complicación y me vino a ver porque no necesitaba ayuda. Y fue cuando una vez yo eventualmente empecé a averiguar y a visitar otros cirujanos que hicieron esta cirugía de transgéneros y ahí fue cuando me di cuenta que era una cirugía bastante bonita, bastante transformativa, que usaba todos los aspectos de la cirugía plástica, desde lo estético a lo microcirujano, a los colgajos. Es como una combinación de todas las aplicaciones de cirugía plástica y por eso me fascinó, me encantó. Y aparte de eso, hay demasiada falta de research, de estudios hay mucha facilidad para innovar. Y eso me encanta, me mantiene conectado con la especialidad y yo creo que aquí pues fue mi conexión. Sí, he leído cosas impactantes de los avances que han tenido en las transformaciones que hacen, y te voy a preguntar de eso más adelante, pero ¿cómo son las leyes allá en cuanto a este tipo de cirugías? Eh, ¿Tienen cobertura? ¿Es un derecho que tienen los transgéneros de recibir este tipo, de ser beneficiados con este tipo de cirugía? ¿Cómo funciona allá? Sí, Marisol, es una buena ¿Es común? pregunta. Es bastante común ahora, en los últimos 10 años ha habido un cambio. Ha habido un cambio ya que el Medicare ha aceptado muchas de estas cirugías de manera reconstructiva y ha decidido de cubrir estas cirugías, especialmente cirugías que son del pecho y cirugías genitales, ahora son más cubiertas por casi todos los seguros. Esto ha abierto la puerta a muchas universidades
y centros de cirugía de transgénero que se han empezado a formar en Estados Unidos. En lo anterior, esto solamente era un negocio que la gente hacía de cash business, ¿no? Solamente la persona, el que lo podría pagar, lo podría tener la cirugía, que es una cosa muy mala. La accesibilidad a esta cirugía era fatal en esos tiempos. Y con ese al mismo tiempo no había innovación, no había Y gente que algo como pudiera oculto. oculto Era casi como completamente, ¿no? algo. Ahora la competencia es buena, la sensibilidad de innovar en el campo es buena y con eso van a haber los pacientes ahora les va mucho mejor que hace 20, 30 años. Entonces, lo que me preguntaste de la cobertura varía de cada estado. Casi todos los estados aprueban este tipo de cirugía. Ahora, hay unos seguros, otros que no lo aprueban de todas formas. Lo que es difícil aprobar es la cirugía de feminización facial, porque eso todavía, inclusive tú como persona te ves en el espejo, es lo primero que ves en la mañana, es tu cara. Y es la parte de la cirugía que es más difícil de aprobar por los seguros, porque los seguros todavía consideran que eso es un tipo de cirugía cosmética. Pero te aseguro que en unos 5 o 10 años tal vez podamos cambiar eso. Y la única forma de cambiar esas leyes es produciendo el research y los estudios para enseñarle a las personas y a los puestos gubernamentales que esto no es una cirugía cosmética, esto es una cirugía para cambiar la vida de las personas. Y es la única forma que podemos cambiar la balanza. Entre colegas, ¿cómo tomaban el hecho de que te hubieras especializado en este tipo de casos? ¿Hay algún estigma o algo que te, como que haga que los demás piensen de que, oye, este doctor ahora se dedica como que a esto? Eso pasa. Tú sabes que no creo que haya estigma, creo que las personas, especialmente en nuestro campo, el nivel de educación es muy bueno, pero hay curiosidad. Y la curiosidad no es algo malo, como somos todos seres humanos, y siempre hay curiosidad y preguntas acerca de las cirugías y cómo funciona y los pacientes, pero es la única forma que nosotros podemos educar a las personas, y eso me da a mí una oportunidad para poder enseñarles a mis colegas o a un amigo o familiar de que esto no es una cirugía que es como un mito, ¿no? Como que las personas antes pensaban que esto es algo nuevo y la cirugía de transgénero empezó en los años 40, o sea, ya tiene más de 60 años de estar evolucionando y con eso mismo las técnicas han evolucionado y ha cambiado muchísimo. Esto no es algo que empezamos en los últimos años. ¿Y qué quisieras que entendieran los colegas? Por ejemplo, cuando dices, hay que educar, hay que educar en qué aspecto? ¿Al Bueno, público en general, a los médicos? yo pienso que hay que educar a todas las personas. Hay un estigma social bastante grande. Lo que quiero que entiendas el día de hoy es que las personas que son transgéneros no significa que vayan a tener cirugía. Hay muchas personas transgéneros que nunca van a estar interesadas en cirugía, porque hay otras opciones antes de la cirugía. La cirugía solamente la necesitan un pequeño porcentaje de personas que han sufrido lo que se llama una disforia de género. Los pacientes transgéneros solamente eventualmente necesitan terapia hormonal, psicoterapia a veces, y eso es todo lo que muchos necesitan. Solamente un porcentaje mucho menor de pacientes que se han diagnosticado con una disforia de género, entonces necesitan cirugía para hacer esos cambios genitales o faciales para promover y para poder ayudar su identidad de género. No es Quiero lo que mismo, entiendas. no es lo mismo, y perdona que te interrumpa, decir, yo soy gay, entonces yo quiero lucir como mujer, que ser transgénero. Sí, Porque muchas exacto. veces los gays incluso quieren tener una figura, incluso varonil, que es lo que Claro. más se ve. Entonces, ¿cuál es la diferencia allí? Sí, esto es totalmente diferente. O sea, quiero que entiendas, si te quieres llevar alguna gotita de comunicación o de educación el día de hoy, es que la orientación sexual, el hecho de ser homosexual o heterosexual, no tiene nada que ver con tu identidad de género. O sea, son completamente diferentes. La disforia de género es cuando un paciente se identifica de una forma y sus genitales o su sexo biológico es diferente. Cuando esa discordia existe, es cuando tienes lo que se llama disforia de género. Y esos son los pacientes que eventualmente necesitan cirugía. Te quiero dar un ejemplo. Imagínate una mujer trans que viene a verme por una cirugía. El mayor error que hace la gente es que las personas piensan que esa mujer trans viene a hacerse un aumento de senos porque ahora quiere verse mejor. Lo que quiero que entiendas es que esa persona, esa mujer,
trans que tiene identidad de mujer, pero tiene sexo biológico masculino, ella nunca ha sido hombre. Ella siempre ha sido mujer. Y por eso viene a verme por un momento de senos. Cuando empecemos a cambiar esa forma de pensar, entonces vamos a entender la disforia de género y los transgéneros. No es un ¿Y qué es lo, cambio. y qué es lo que más te piden cambiar que realmente les llega y que ellos necesitan para poder sentirse más cómodos a nivel social? Bueno, Marisol, la pregunta que me haces, no hay, o sea, los procedimientos más frecuentes son las transformaciones de senos, o una mastectomía o un aumento de senos, porque son cirugías bastante comunes, pero no hay un menú, tampoco hay un orden. Es lo que el paciente sienta que le causa disforia, que le causa esa ansiedad, que cuando ellos se ven en el espejo, con ropa, sin ropa, en la manera que sea, se sientan cómodos. Es como usar unos jeans que te quedan apretados. Y cada vez que sales, esos jeans se te aprietan, no te puedes quedar tranquila, te mueves y te mueves. Eso es la disforia de género. La persona no se puede quedar tranquila, no pueden salir, no pueden trabajar y por eso necesitan ayuda, Están en un cuerpo que no es el suyo, que que no no es el sienten suyo. suyo, un cuerpo equivocado. Exactamente, completamente. Hablábamos de los avances que han tenido este tipo de cirugías y también quisiera que me dijeras la experiencia que has tenido una vez se da esa transformación, sobre todo genital. Me imagino que debe ser algo psicológicamente impactante para la persona que se la hace. ¿Esto viene acompañado con alguna terapia especial o ellos, o ellas, al sentirse cómodos como están, o era lo que deseaban, siguen su vida normal? ¿Y cuál ha sido el avance que se ha dado en esto? Porque incluso estuve leyendo que la transformación queda funcional, incluso la parte genital. Sí, exacto. Bueno, te contesto en dos partes. La primera pregunta que me hiciste fue acerca de, pues, ¿cómo hacemos estas cirugías? ¿Cuál es el criterio que usamos? Y bueno, nosotros seguimos unos criterios que se llaman, que están en base a la WPATH, que es la World Professional Association for Transgender Health. Y esa es la organización que se encarga de crear un criterio. Todos los pacientes antes de tener algún tipo de cirugía tienen que estar evaluados por dos terapeutas mentales o psicólogos diferentes y tener cartas de evaluación. Y cuando lees estas cartas te das cuenta que estos pacientes se han identificado como transgéneros o que han estado en este diferente cuerpo desde que son muy pequeños, 10, 12, 16 años. Esto no es un cambio que hicieron en los últimos años. Y ese criterio también que usamos para evaluar los pacientes que tienen cirugía genital, que me preguntas, necesitan hacer terapia pélvica, por ejemplo. A veces muchos necesitan remover el cabello o los vellos del área en la que vamos a operar. Dependiendo de lo que sea una transformación genital masculina o femenina, hay que hacer también remover los vellos de ciertas áreas. La terapia pélvica es muy importante, la terapia psicológica también. Los pacientes tienen que estar en hormonas por un mínimo de un año, y tienen que estar viviendo en el sexo en el que se sienten congruentes por un mínimo de 12 meses. Y es bastante raro ver un paciente que esté en el mes número 11, por ejemplo. Pacientes vienen a verme y ya llevan años viviendo en la identidad de género que ellos se identifican. Y ese es el criterio que usamos. Hay muchos avances para que me llamabas acerca de la cirugía genital. Hay cirugías, anteriormente habían las reconstrucciones vaginales, solamente se dedicaban a hacer una vulva que la manera estética no era tan parecida a una mujer cis. Ahora la estética es mucho mejor. La funcionalidad también es mejor. Hay posibilidad de lubricar. La mayoría de los 80% de los pacientes pueden tener orgasmos. Eh, entonces la funcionalidad es bastante mejor que anteriormente, ¿no? Sí, Para lo que es, estuve leyendo que es impactante. Tanto el órgano femenino como masculino tiene una funcionalidad casi sí, lo normal. masculino, sí, lo masculino es un poquito más complicado, sí Más toma un poquito complicado. más de cirugías, pero la funcionalidad es bastante buena, la sensibilidad es bastante buena y eso es gracias a la microcirugía y se puede conectar arterias, nervios, venas para crear esa funcionalidad en la reconstrucción. ¿Y cómo
has sentido tú el impacto una vez que se hace esa transformación? ¿Cómo ves el cambio de estas personas? ¿Cómo se reincorporan a la sociedad? ¿Cómo has sentido su cambio de vida? Mira, es un cambio muy lindo. La verdad, por eso yo me he quedado en este campo de la cirugía, porque ha sido muy gratificante. Son pacientes que la verdad nosotros rara vez escuchamos cuando hacemos una abdominoplastía que le hemos salvado la vida a una persona. Y esos son los comentarios el feedback que las personas me dan. Son unos cambios bastantes increíbles. Las personas cambian la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de que se presentan una vez que hayan tenido esa cirugía. Es completamente diferente. Y yo creo que para una persona que está pues, haciendo esas cirugías es un poquito adictivo porque es súper lindo ver esa transformación. Claro, haces un aporte social. Para poder llegar a ese tipo de cirugía necesitaron que se cambiaran las leyes o alguna situación legal especial para los médicos. Bueno, han habido bastantes cambios a manera de cada estado para cambiar esas leyes, para asegurarse que poco a poco estos procedimientos se puedan hacer incluidos. Hay muchas legislaciones que están corrientemente pasando para poder aprobar ciertos procedimientos, pero es una batalla todavía. Y todavía hay que seguir batallando para eliminar el estigma social. Como ya tú sabes, hay unos estados que han echado para atrás que han decidido quitar la terapia hormonal para pacientes adolescentes, por ejemplo. Y esos estados están ahorita mismo en una batalla para poder aprobar eso y están evitando que doctores no puedan recetar terapia hormonal para pacientes adolescentes, por ejemplo. Entonces sí, todavía esto está, ¿Qué Estados Unidos explicación todavía dan? ¿Por está... qué no? ¿Qué Ujú. explicación, qué Sí, argumentos hay? ¿Hay alguna contraindicación por la edad? bueno, la contraindicación que ellos dicen es que son menores de edad solamente. Lo que ellos no entienden de manera fisiológica y de manera médica es que si tú puedes tratar a una persona con terapia hormonal desde que son adolescentes, bastante de los cambios fenotípicos de esa persona, los cambios físicos, no se van a producir. Por ejemplo, si es una paciente que está tomando hormonas feminizantes, pues desde una edad un poquito más temprana, pues puede haber un aumento de seno, puede haber cambios genitales, en los cuales tal vez no necesite cirugía en un futuro. Entonces, para ellos cambiar esas legislaciones y evitar esa terapia hormonal, pues van a afectar pacientes en un futuro que eventualmente se pueden beneficiar de esta terapia de una manera muy temprana. Y en el caso de la cirugía, ¿desde qué edad es permitido realizarse una Ujú. cirugía de reafirmación de género? Nosotros en MedStar Georgetown, cada lugar tiene sus indicaciones especiales y nosotros lo que usamos son criterios de 18 años para adelante, para lo que son cirugías genitales. Y si el paciente tiene 16 años o más, lo que son cirugías de senos o mastectomías, generalmente yo le pido a los pacientes que vengan con sus padres y que vengan con sus familiares para asegurarme que hay un buen support social y dependiendo de eso uno puede tomar la decisión. Pero generalmente 18 años es lo que el WPAT, que es la asociación que te refería, es lo que requieren. Es lo que requiere. Y ahora hablemos de los riesgos de este tipo de cirugía. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Entiendo que son cirugías a veces muy largas. ¿Cuáles serían los riesgos versus otras cirugías plásticas convencionales? Bueno, tú sabes que los riesgos son parecidos. Yo pienso que hablamos de lo que son cirugías de pecho y de cara, pues los mismos riesgos que te puedes imaginar cuando te haces cualquier tipo de cirugía a una persona cis. Las cirugías genitales son un poquito más delicadas. Por ejemplo, una vaginoplastía, los riesgos son bastante menores, gracias a Dios. Pero sí hay riesgos y posibilidades de menos de 1% de tener complicaciones en las cuales puede requerir más cirugías. Pero si ves a todas las complicaciones de la cirugía vaginoplastía, generalmente son complicaciones menores, gracias a Dios. La gran mayoría son bastante menores. Y por eso los pacientes, mientras tengan el tiempo de recuperación, que son bastante grandes, son de 12 semanas, son 3 meses que tienes que dedicar a tu cuerpo para recuperarte, la mayoría de los pacientes se pueden recuperar bastante bien. Ahora, la cirugía genital, que son para pacientes transmasculinos, son muchas cirugías, son de 3 a 4 cirugías para llegar del principio al fin y las complicaciones son generalmente urológicas porque lógicamente tenemos que desviar la orina desde la vejiga a la nueva porción
o la nueva cabeza del pene. Y para hacer esa conexión pueden haber complicaciones también, pero generalmente son complicaciones que se pueden manejar y ¿Cómo qué se tipo de pueden ayudar. complicaciones? ¿Cómo qué tipo de complicaciones? Bueno, pueden haber tipos generalmente pueden haber heridas que se pueden abrir, por ejemplo, pueden haber áreas que tengan cicatrices, pueden haber fístulas, puedes lastimar el área que está alrededor, por ejemplo, el recto o la vejiga, cuando estás haciendo este tipo de cirugías. Pero son complicaciones bastante infrecuentes, gracias a Dios. ¿Y qué le dices a las personas que piensan que, por ejemplo, estas cirugías son caprichos? Son un Bueno, capricho de que ahora yo quiero cambiar y yo quiero hacerme esta cirugía. bueno, como te digo, esto no ¿Qué, es un re- qué capricho. le, o qué le pides para organizar mejor la pregunta? ¿Qué le pides a las personas como requisito cuando llegan? Así como hace el cirujano plástico normal que te dice, bueno, es que yo no te puedo hacer la nariz de tal persona o la boca de Ujú. Angelina Jolie. Que en este caso, ¿qué necesita la persona? ¿Qué tú le pides cuando llegan y dicen, Sí, bueno, yo quiero... claro. Bueno, nosotros tenemos un proceso bastante intensivo antes de operar a una persona. Aparte de evaluar a las personas psicológicamente y asegurarnos de que ellos estén sufriendo esa disforia de género, también nos aseguramos que el paciente entienda lo que van a hacer. No es como hacemos una cirugía de un tipo como una abdominoplastía, por ejemplo, en la cual le decimos al paciente que tal vez firme aquí y hacemos la cirugía. Para una cirugía genital hay un proceso de educación, hay un proceso en el que el paciente tiene que evaluar una presentación, tienen que sentarse a ver una presentación, tienen que ver un video en los cuales se hablan los pasos de la cirugía, se hablan de las complicaciones y no solamente se hablan, pero hay fotos de las complicaciones y cómo se ven. Y luego una vez que pasan eso, luego el paciente regresa con su psiquiatra y el psiquiatra y yo hablamos para poder hacer un plan con ese paciente y asegurarnos de que todos estemos en el mismo nivel. Y una vez que eso pasa, entonces consideramos al paciente y nos podemos mover con la cirugía. Pero es algo bastante particular de la cirugía de transgénero. Hay mucha educación antes y hay mucho seguimiento para que la persona, después de la cirugía, puedan haber periodos de fluctuación del mood, de la personalidad, y es importante involucrar a los psiquiatras y a los psicólogos para que haya una buen seguimiento del paciente después de la cirugía. ¿Has tenido algún caso que haya dicho, me arrepentí? O sea, que haya sentido ese feeling de ¿qué hice? Tú sabes que la verdad, sinceramente, no he tenido ningún caso en el que me he arrepentido de hacer la cirugía. O He tenido la casos. persona, yo digo, la persona de ah, realizarse la cirugía, dice, me arrepentí, ¿qué hice? Ya no tengo marcha atrás. Tú sabes que he tenido casos en que la persona se ha arrepentido, pero no por la cirugía. Se ha arrepentido del entorno social después de la cirugía. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, se cambia el aspecto genital y regresa con su pareja y la pareja ya no quiere estar con esa persona, por ejemplo. Y esa persona se siente bien, esa persona, ese paciente sabe que tomó la decisión adecuada porque es su identidad. Ella ya se siente más conectada, pero la persona que está alrededor con ella ya no está conectada. Y ese es el problema. Eso es cuando las personas se lamentan, por ejemplo. ¿Y qué hacen ahí Entonces, entonces? ¿Qué hacen en ese caso? O sea, ya no hay marcha bueno, atrás. no, correcto. Y también, mientras sea debido al entorno social, creo que la mayoría de las personas entienden que esto es un nuevo capítulo de su vida, que hay que seguir adelante, que hay muchas parejas y hay muchas posibilidades de conocer a otras personas. Generalmente, la forma de reversir una cirugía, sí hay maneras dependiendo de qué tipo de cirugía, pero es bastante infrecuente que eso suceda. Más infrecuente que, por ejemplo, una persona que se ha atado los ovarios o los tubos. Ese reversal rate es mucho Una menor que decisión ese también. tipo de cirugía, por ejemplo. Correcto. Que tomar esa decisión tienes que estar bien segura de lo que vas a hacer, porque no hay marcha Bien atrás. segura. Exacto. Entonces, si comparas esos números, la cirugía de transgénero, el denial rate, es bastante menor. Quiero decirle a las personas que están conectadas que también pueden hacer sus preguntas y las vamos a estar comentando con el doctor. Si tienes alguna duda, aprovechar que él está aquí con toda confianza. Aquí pueden hacer sus preguntas
y el doctor también se las va a estar respondiendo. Yo voy a seguir hablando del tema, porque al final yo quiero que me des unas conclusiones de lo que podríamos lograr aquí en Panamá, que creo que esto lo veo un poco lejano, pero la esperanza es lo último que se pierde. Hay que seguir, hay que insistir en la necesidad de lograr estos cambios. Pero yo quiero aprovecharte porque también estuve viendo que realizas más de 400 reconstrucciones mamarias al año. O sea, eso es un montón. Y el cáncer de mama es también una de las primeras causas de muerte en Panamá. Correcto. Uno de los cánceres más agresivos que tenemos. Entonces yo quería que compartieras tu experiencia, si hay algo novedoso que pudiera darse en este tema de reconstrucción mamaria que también avanza rapidísimo. Bueno, sí, hay bastantes evoluciones en el campo de la reconstrucción mamaria. Te puedo decir, conozco lo que se ofrece en Panamá. Y bueno, y no es tanto novedoso, pero en Panamá generalmente las reconstrucciones se realizan de manera de implantes, ¿no? Generalmente si una persona necesita una mastectomía es un implante. Y bueno, ya nosotros aquí hay otras opciones, como usar tu propio tejido, los colgajos. Y los colgajos, hay diferentes tipos de colgajos. Los colgajos de la vez de los 80, en los colgajos esos que uno quitaba no solamente la grasa, pero también el músculo para reconstruir el seno. Ahora los colgajos no tienen ningún tipo de músculo. Ahora se desconectan completamente y se reconectan en el seno para poder reconstruir el área. Ahora los colgajos también tienen sensibilidad, se pueden conectar los nervios para que esa mama tenga sensación. Y esas son las cosas que me gustaría que mi Panamá que empezamos a ofrecer, porque lo necesitamos. Hay pacientes que tienen radioterapia, por ejemplo, no les va bien con un implante. Hay pacientes que tienen tal vez un poquito de obesidad y tampoco se va a ver bien con un implante. Y estos colgajos ofrecen muchas buenas opciones. La ¿Y cómo cirugía logran, linfática. cómo logran que no se pierda esa sensibilidad? Bueno, los colgajos que uno puede remover de una parte, tienen nervios conectados y esos nervios se conectan con los nervios del pecho para poder darle sensibilidad a esa área. Y los resultados son bastante buenos. Sé que hay muchas opciones, Ojalá pudiéramos ver una de claro. esas cirugías, cómo se hace. Y Bueno, te mando un video pronto. aparte de eso, siempre se pensaba que también el área del pezón, que era complicado reconstruir, que siempre quedaba como, bueno, esto queda así porque, digo, para no tener nada, pues eh, has logrado bastante, ya por lo menos con ropa te ves bien, pero esto también ha cambiado. Sí, definitivamente las expectativas son diferentes. Antes era exactamente lo que dijiste. Si te ves bien con un brasier, estás perfecta. Y ahora tienes que verte bien desnuda. Ahora tienes que verse bien sin ningún tipo de ropa. Esas son las expectativas que ahora nos están pidiendo los pacientes y que sin duda debemos de darles lo mejor. Y ahora lo que hacemos, aparte de conectar los nervios también, también hay también mucho manipulación de la grasa y se pueden hacer reconstrucciones con solamente grasa. Los tiempos de antes en que se tenía que remover el pezón en todas las mastectomías ha cambiado también. Entonces la cirugía oncológica también es diferente. Ahora se puede mantener uno el pezón y ofrecer un resultado que se vea mucho más bonito. Y en la cirugía de mama me preguntan aquí, porque a veces se pierde sensibilidad en la tradicional sin haber sufrido una mastectomía. Bueno, La depende del gente, tipo de la cirugía. Por ejemplo, si tienes una cirugía de una reducción mamaria o te ponen un implante, generalmente ese tipo de cirugías pueden molestar los nervios que tienes alrededor del pezón y por eso generalmente puede haber pérdida de sensibilidad. Cualquier tipo de manipulación quirúrgica de un tejido puede causar que los nervios empiecen a moverse y se pueden inflamar o se pueden cortar y por eso uno pierde sensibilidad. pero eso sigue pasando o eso también ha tenido corrección. Eso también se ha Sí, mejorado también mucho. sin duda, hay conexiones, hay grupos en Estados Unidos que están conectando esos mismos nervios y preservando los nervios después de la mastectomía para mantener la sensibilidad del pezón. Así que sí es posible, sin duda. ¿Qué? Decías que tú conoces bien lo que se está haciendo acá en tema de reconstrucción mamaria. ¿Quiénes califican para todo este avance tecnológico? ¿Todas las mujeres califican para eso? Para Bueno, beneficiarse de los avances.
Sin duda, todos los pacientes pueden tener algún tipo de beneficio con estos tipos de técnicas de reconstrucción. Solamente depende, hay muchos datos, muchos detalles de cada persona, cada cáncer es diferente de mama, cada cuerpo es diferente y con eso hay variabilidad de las técnicas que podemos ofrecer. Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que todo esté off the plate, como dicen. Siempre hay posibilidad de ofrecer eso a los pacientes, pero siempre y cuando el paciente pregunte. Porque si te dicen que esto es la solución y solamente conoces A y no sabes que hay A, B y C, pues nunca vas a saberlo. Y es importante por eso informar al público, que sepan, que lean antes de ir a una consulta para que sepan cuáles son sus opciones. Sepan qué pedir. Muchas veces el cirujano plástico tiende a dejarle al paciente la opinión de qué es lo que quiere. Pero en realidad yo necesito, si yo voy a un experto, yo quiero que el experto me diga, bueno, ¿te Claro. conviene esto o no te conviene? ¿Qué recomiendas tú que debe ser cómo te recomiendas tú que debe ser esa conversación o ese encuentro con el cirujano plástico? Que la gente lo ve cosmético, pero realmente es un cambio para toda la vida. Por muy Claro. banal que le parezca a las personas, es algo que te está incomodando y por eso te cambiaste. Por eso fuiste a hacerte esa mejora, eh, por muy simple que parezca o por si me quiero ver, es algo que tú quieres hacer para mejorar tu apariencia. ¿Cómo debe ser esa conversación con el cirujano plástico? Tiene que ser un balance de ambas personas. Yo te puedo recomendar lo que pienso yo como experto, pero tú como paciente tienes también lo que quieres hacer y lo que te puede dejar hacer debido a tu entorno social. Por ejemplo, dependiendo de cuántas semanas necesitas libres de trabajo, por ejemplo, qué tipo de recuperación quieres o cuál es el ultimate, cómo te quieres ver al final. Y todos esos factores pues tienen que tomarse en cuenta con el paciente, cuando estás conversando con el paciente para que haya un balance entre ambas personas, pero no debe haber ningún miedo. El paciente debe decirle exactamente lo que quiere, lo que te gustaría. Y bueno, uno toma esos datos y poder ofrecerle un plan al paciente en el que, que sea realista y que se pueda, que lo podamos ofrecer, ¿no? Sí, porque tampoco vas a pedir ilusiones de me quiero parecer a Claro, tal persona o llevas un modelo al lado, quiero verme como esta persona. Me claro. comenta una Siempre traer, psiquiatra, me comenta la doctora Araúz, médico psiquiatra, que le alegra, que está muy contenta de que allá el manejo sea integral y se involucre al psiquiatra en todo el equipo de trabajo al momento de realizar una cirugía y para que el manejo sea más colaborando y a su vez sí, como te cortar los digo, estigmas sociales. No lo veía, joven como, y con como, lentes. como te digo, gracias por la pregunta, pero el cirujano tiene solamente un pequeñito porcentaje para ese tipo de paciente. La verdad, nuestros psiquiatras y nuestros psicólogos son los que en verdad tienen la mayoría y la gran labor de ayudar a estos pacientes transgéneros dentro de su completamente ciclo que tienen los pacientes. Y recuérdate que estos pacientes generalmente llevan esta relación con los psiquiatras por muchos años antes de venir a vernos. Son parte de la familia prácticamente. Y bueno, y ese bonding que se crea entre el paciente y el médico es importante que se continúe después de la cirugía. Entonces, no, sin duda, nosotros solamente aportamos un pequeño granito de arena para ese paciente y es importante. Yo sin mis psiquiatras, la verdad, yo no pudiera hacer este tipo de cirugía. No, definitivamente, porque hay un componente psicológico fuerte en esta Claro, transformación. Y, y ese equipo multidisciplinario, pues es súper importante. sin duda. Sí, necesitamos un ¿Quién más equipo. integra este equipo? Sí, bueno, Al momento nosotros de... tenemos un equipo bastante grande. Tenemos una navegadora de transgénero, que es la que nos ayuda para conectar ese liazón entre el paciente y el sistema de salud. Tenemos psiquiatras, psicólogos, tenemos terapeutas. Esta navegadora de transgénero, háblame un poquito más de esto. Sí, la navegadora de transgénero es la que se encarga de que podamos conectar al paciente a- a- en todo el sistema. Lo que quiere decir, si el paciente está interesado en terapia hormonal, ¿cómo llegamos a ese paciente a que vea a un endocrinólogo o a que vea a un médico? Si el paciente necesita algún tipo de cirugía, si el paciente necesita un Uber después de la consulta para poder llegar a su casa, esta conexión para ayudar al paciente a navegar dentro del sistema para que tengan una calidad de consulta excelente, es lo que se encarga esa persona. Y es muy importante.
Se fue También como... tenemos, Ajá. sí, sí, es súper, súper importante. Tenemos un especialista en finanzas que se encarga de ayudarnos con lo que es el proceso de los seguros y cómo hacemos para que esos pacientes puedan obtener el approval de los seguros. Recuerda que muchos seguros, inclusive no es que uno mande una carta y diga, ya está aprobado. Muchos pacientes, muchos seguros todavía te dicen, no, necesitamos esto o lo otro, o no está aprobado este procedimiento, pero sí esto. Entonces necesitamos una persona que nos pueda ayudar a pelear prácticamente con las compañías de seguro para que poder aprobar el plan completo del paciente. Imagínate si yo te digo a ti que está aprobado, si te vas a hacer una feminización facial, está aprobado cambiarte los ojos, pero no la nariz. Pues eso no tiene sentido. O sea, es tu cuerpo entero, tiene que haber una armonía facial, tiene que tener sentido toda la cirugía. Y esto es cuando esta persona puede entrar y involucrarse, esto con los directores médicos de la compañía de seguro y nosotros como cirujanos podemos hablar con ellos y advocar por parte del paciente. ¿Cuánto podría costar una cirugía si, por ejemplo, ellos no contaran con esa cobertura de seguro? ¿Cuánto podría costar una cirugía de genitales, Sí, cambio de genitales? las cirugías son bastante caras, especialmente en un sistema de salud americano, pero las cirugías aquí te pueden costar, nosotros no hacemos cash, pero tengo otros cirujanos que sí ofrecen ese procedimiento solamente sin seguro y eso te puede costar alrededor de 10 a 20 mil dólares, que es bastante, bastante Ay, alto. que es alto. Y las cirugías de rostro. Son más parecidas las cirugías faciales que hacemos por otro tipo en personas cis, por ejemplo. Pueden costarte de 5 a 20 también, dependiendo de qué tipo de extensión sea. Es muy parecido a un facelift o una blefaroplastia o una rinoplastía. Los precios son bastante parecidos porque es prácticamente la misma cirugía, solamente otro motivo. Solo que con otro objetivo. Exactamente. ¿Y por qué antes se tenía la idea que solamente podías ir como a operarte a los países asiáticos, que eran los que más tenían como que Claro. la expertise en este tipo de cirugías? ¿No se hacía en los Estados Unidos? Bueno, te explico, porque anteriormente, como te digo, había una falta de personas capacitadas a nivel académico, a nivel universitario, que pudieran hacer estas cirugías. Porque cuando tú empiezas a meter personas que son no solamente cirujanos, pero son también dedicados a la investigación y a la formación de estudios, es cuando empieza también la evolución del campo de la cirugía de transgénero. Y empieza la gente no solamente a compartir ideas, pero también a competir. Y con eso, esto ayuda muchísimo al paciente. Entonces, lo que tú veías antes a la gente yendo para Tailandia a hacer este tipo de cirugías, ya no es necesario, porque aquí se hace la misma cirugía y tal vez mejor en diferentes aspectos. Especialmente cuando estamos hablando de revisiones, ya usamos más el robot, ya no hacemos cirugías abiertas y hay muchos beneficios en el sistema ahora que ya está cubierto de parte del seguro, porque sin duda ahora hay mucho más campos y muchos más centros ofreciendo buena calidad de cirugías y anteriormente pues no se veía eso. Me preguntan aquí de la cuenta Hombres Trans Panamá, ¿las fajas de pecho pueden causar daños en el tejido e impactar en la mastectomía de un hombre trans? Bueno, te puedo decir que no te va a afectar la mastectomía si eventualmente la persona tiene la mastectomía, pero lo que puede hacer es que te puede molestar con las heridas, la piel, te puede abrir las heridas. Si empiezas a usar una faja de que estás muy adolescente, muy temprano, pueden haber cambios a nivel esquelético en que te pueden cambiar la forma de las costillas, por ejemplo. También pueden haber problemas con ulceración y úlceras a los lados por la irritación de las fajas. Entonces, por eso es una de las razones en que muchos pacientes empiezan a considerar una mastectomía para poder remover los senos, para poder tener un aspecto estar más feliz, estar más contentos de una reconstrucción más masculina o non-binary que le llaman también. No tienes el recurso. ¿Qué alternativa tiene una persona que usa esta faja? ¿Qué alternativa puede tener? Bueno, hay diferentes tipos de fajas. Yo te digo que generalmente las personas pueden usar fajas, es lo mejor que puedas usar. Hay personas que usan tape,
que es bastante difícil con la piel, como te podrías imaginar, pero fajas sin duda es lo más seguro. Las alternativas es que el paciente puede conseguir terapia hormonal, que puede ser bastante beneficiosa, y tener cambios físicos con terapia hormonal solamente, y ese podría ser el primer paso para esa persona antes de considerar algo más quirúrgico. Ok, bueno, ya saben, aquí esa es la pregunta más frecuente, más recurrente que tengo aquí, el tema de las fajas de pecho y los daños que pueden causar. Bueno, ya el doctor dio las alternativas que pudieran tener. Hombres Trans de Panamá dice, gracias por compartir esta información tan importante. ¿Cómo pueden profesionales de salud en Panamá ser avalados? ¿Cómo pueden profesionales de la salud en Panamá ser avalados por PAT? Para que Bueno, el yo, acompañamiento sea con salud integral. Bueno, yo pienso que lo que hay que hacer como el primer paso es solamente empezar a trabajar con el estigma social, pero también empezar a involucrar a las compañías de seguro para que empiecen a ofrecer esta alternativa para los ciudadanos en Panamá, que creo que todavía no, esto no es una opción. Y cuando eso pase y cuando haya la necesidad y haya competencia para que los pacientes no solamente estén operados por una o dos personas, pero que haya competencia entre las personas, entonces es cuando vas a ver una calidad de buena cirugía y no un monopolio, que es lo que generalmente podemos ver en nuestros países, lastimosamente. Pero sí, empezar a hacer cambios legislativos para poder que este tipo de cirugías se empiecen a cubrir a nivel de seguro, es cuando vas a ver ese cambio en Panamá, como lo hubo en Estados Unidos. Dice Jorge Chanis, qué orgullo escuchar un panameño tan apasionado en cambiarle la vida a otra persona. Las personas hasta se sorprenden Gracias, cuando Jorge. escuchan a profesionales de la medicina en esto, en un tema como este tan polémico. No, en verdad, la verdad es que no debía ser polémico, debía ser algo completamente normal. Sí, y yo Bueno, pienso que aquí seguimos el otro. No, pienso que no veo, no, uno de los grandes pasos en Panamá es también a los pacientes trans. Muchos pacientes tienen dificultad solamente adquiriendo las cosas básicas. Sé que estamos hablando de cirugía, pero estos pacientes tal vez tienen un hard time, una dificultad tal vez consiguiendo la terapia hormonal, viendo un psiquiatra. O sea, cosas básicas en el tratamiento de la disforia de género son bastante difíciles tener ese acceso en Panamá, como tú dices. Si no lo tienes, no lo puedes pagar, no lo vas a conseguir. Y empezando esos cambios, empezando abriendo en Panamá clínicas que sean para servir a los pacientes a un bajo costo o a no costo, es donde vamos a empezar a poder a ver a estas personas. Si no, continuará el estigma social y la marginalización de estos pacientes, porque los pacientes como quiero que entiendas que no se identifiquen con esa identidad, entonces van a continuar lastimosamente haciendo recursos que no son los mejores. Por ejemplo, las inyecciones de silicona en el mercado negro, ¿no? Que es bastante común en nuestros países. Y las personas van a buscar esa opción y se empiezan a inyectar colágeno o silicona en la cara o en los glúteos y eso es súper difícil de reconstruir y removerlo. O los pacientes empiezan a cambiarse porque eso es lo que ellos se sienten que necesitan para poder identificarse. Y no y hay va a manos ser, y de sí, hasta cuando empecemos a ofrecer esos pequeños tratamientos que no son caros, entonces es cuando vamos a empezar a ver este cambio en los pacientes. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le recomiendas a estas personas que ahorita mismo deben estar desesperadas en un país donde no hay grandes avances en este aspecto? Bueno, yo pienso que lo primero es conectarse con grupos trans como Hombres Trans Panamá, y otros grupos, sociedades en Panamá en el cual uno se puede conectar con personas en los cuales pueden saber dónde conseguir terapia hormonal o de dónde pedirla, que de manera segura. Pueden haber terapias de grupo también que ellos se pueden participar. Hay opciones, no solamente tiene que sentirse la paciente que va a estar completamente solo
o en isolación. Hay forma de conectarse con la gente y eso es muy importante con los grupos que existen en Panamá, Hombres Trans, Fundaciones Iguales, todos estos grupos que se han dedicado a ayudar a personas y eso es el primer paso como paciente, pienso yo. Me imagino que la depresión también es otro de los temas que se pueden ver mucho como consecuencia de esto. ¿Qué Claro. experiencia has visto tú de no contar con esta cirugía en cuanto a tipos de depresión, drogas, suicidio incluso, porque los llevas a la desesperación al no encontrar una alternativa? No sé, ¿qué has visto en este caso? Bueno, tenemos información, tenemos estudios que nos han enseñado que el suicidio en un paciente trans es de un 40 al 50% comparado con la población general. Y bueno, uno cuando lee ese tipo de estudios, uno es impactante, pero más importante que yo he visto en mi práctica es que puedo hacer de unos dos a tres de cada 10 pacientes me dicen que pues han pensado, o sea, la semana pasada se iban a suicidar o han pensado, ya tenían el plan, ya lo iban a hacer, que le hemos salvado la vida. O sea, son personas que sí han pensado esto, que ya han considerado, tenían fecha en mente y que si la cirugía se movía o se cancelaba, lo iban a hacer. Esto sí pasa, esto no es tabú, esto no es cuento, como decimos nosotros. Estas personas, o sea, si han pensado en suicidio, si estado deprimidos y pues que tengan una solución y poder ofrecerlo eso de manera quirúrgica es súper gratificante. ¿Y qué posibilidad hay de tener al doctor del Corral en Panamá, una jornada de cirugía? ¿Eso es posible? Bueno, encantado, solamente mándame la invitación, yo encantado de ayudar a mi gente de la manera que sea. Habría que organizarlo de una manera institucional para que los pacientes que más necesiten puedan accederlo y hacer una jornada de cirugía y con mucho gusto. Solamente, como te digo, el estigma social, ¿no? Hay que hablar con esos directores médicos, esos ministros, que haya un interés para poder ofrecerlo. Y creo que sí se puede lograr con las personas adecuadas al mando. Voy a dejar esta entrevista colgada en nuestro Instagram de Médica Magazine, porque sí sería interesante que las autoridades tomaran en cuenta esto y hacerlo a nivel institucional. Sabemos que hay que cambiar las leyes, sabemos que hay que cambiar las leyes para llegar a esto, pero bueno, los hombres trans, el grupo que ya está organizado, pudiera también llevar adelante algún tipo de iniciativa para poder lograr que en Panamá se hagan estas cirugías. Mientras tanto, ¿cómo ves a Panamá en un año, dos, a nivel de avances en cirugía plástica? ¿Qué crees que nos falta? Yo pienso que Panamá lo que más nos falta es poder tener, creo que las leyes para médicos especialistas que estudian afuera o que están afuera son muy rígidas. Entonces, al tú no traer a personas que están estado afuera, y generalmente lo que pasa es que hay menos competencia, hay personal médico que tiene miedo a perder sus pacientes y al mismo tiempo creo que hay un cierto estancamiento de la mentalidad, de la posibilidad de innovar. Mientras eso no pase y no hagan esos cambios para traer personas de afuera con diferentes pensamientos y diferentes técnicas, nos va a tomar un poquito más tiempo avanzar. Vamos a llegar, pero va a tomar más tiempo. Y bueno, eso es una discusión que nos puede tomar otro día. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Ya se nos está acabando el tiempo, ya estoy pendiente de que no se nos corte. Gracias. Gracias por la invitación, Marisol. Gracias a todos por Súper contactarnos. honrados de poderte tener aquí en Panamá, de haberte traído a Washington, desde Washington por la magia digital. Muchas gracias, ha Gracias por la sido un tema invitación. que ha aportado muchísimo y esperanzador para las personas que se han conectado y estoy segura que muchos están esperando esa legislación para poder beneficiarse de esta cirugía. Y bueno, y próximamente tener al doctor del Corral en Panamá. Gracias, muy gracias por la invitación. Nos vemos pronto, Marisol. Buenas noches. Bueno, Buenas gracias a noches. Bye todos por bye. conectarse. Buenas noches.